Quiero darle la bienvenidos otra vez a nuestro estudio. Zacarías, el capítulo 11, estamos acercando bastante al fin de nuestra historia de Zacarías. Si usted ha leído todo el libro de Zacarías ya, usted sabe que el último capítulo llegamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la venida de la cual está hablado en capítulo 14 no es la primera venida, sino la segunda venida por el concepto de lo que está dentro del capítulo. Entonces, ahí es donde tenemos a veces un poquito de dificultad cuando estamos estudiando profecía, porque en cuanto a ese capítulo, así como algo otras, parece que en parte está hablando de algo de aquel tiempo en el Viejo Testamento, pero también, como ese capítulo en el cual vamos a estar leyendo, parece que está hablando de cosas en el futuro. Ahora, ese capítulo 11, más que cualquier otro, para nosotros podemos decir que es una patrón. Y es una patrón que está hablando una historia integral en sí mismo en ese capítulo, pero también nos está dando la historia universal. El hombre que rechaza obedecer las cosas de Dios, aquí en ese capítulo nos habla de cómo procede y a qué llega. Entonces, sin más, vamos a entrar en capítulo 11 de Zacarías. Entonces, lo que tenemos en Zacarías no es solo una profecía, sino también es el patrón del que podemos aprender. Y ese capítulo es en particular ese patrón. Así que trata de prestar atención a las palabras y vea si puede ver el patrón. ¿Cuáles son las cosas que han sucedido uno y otras veces a lo largo de tiempo? Podemos usar eso para identificar dónde estamos en el tiempo profético. ¿Podría eso ayudarnos en ver cuán cerca estamos a la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo? En ese capítulo 11, la cual vamos a empezar a leer, como lo dijo, tenemos este patrón. Y este patrón nos va enfocando particularmente en el evento grande. Entonces, ponemos mente y pongamos atención. Versículo 1 al 4, Zacarías 11. Oh Líbano, abre tus puertas. Y la palabra puerta aquí en el hebreo antiguo realmente está hablando algo más como fronteras. Y que el fuego, o quiere decir en otras palabras, Dios y el poder de Dios, devora tus cedros, orgullo y también sus líderes. Entonces, si leemos este pasaje tal y como con el sentido original, quiere decir en otras palabras, abre tus fronteras y que el poder de Dios va a destruir el orgullo y los líderes orgullosos. Y eso es importante porque nos está abriendo el punto de vista de lo que está pasando en Jerusalén, porque esa profecía, recuerda, es para Israel, particularmente para Jerusalén. Entonces en eso debemos poner mucha mente. Versículo 2. Aulla, o cipres, porque el cedro cayó, porque poderosos son los poderosos son derribados. Aullad al cornoques de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Cada uno de los árboles, como bien nos habla aquí, los poderosos son derribados. Nos está dando la conexión profético entre ciertas personas y la obra de Dios que está haciendo. Cuando hay una guerra, por ejemplo, muchas veces los enemigos vienen a destruir los líderes primero. Y el pobre quizás es el que está en la batalla, el que es el soldado, pero ya directamente los enemigos vienen a destruir los líderes. Versículo 3. Voz de oíd de pastores, porque su magnificencia es asolado. Estruendo de ruido, de rugidos, de cachorro de león, porque la soberbia del Jordán es destruido. Entonces,
como el pueblo está siendo destruido. Aquí en versículo 3, cuando dice pastores, está hablando tanto de los líderes carnal como también los líderes espiritual. Hay un destrozo que está pasando en el pueblo. Versículo 4. Así dice Jehová, mi Dios, apacenta las ovejas de la matanza. Entonces es como metafóricamente estamos engordando el oveja para matarlo, para comerlo. Así Dios está viendo su pueblo, pueblo. Cuando empieza a ir mal, muchas veces enfocamos en cosas del mundo, comida, así engordamos literalmente porque cuando pensamos mucho en comida, nos engordamos el cuerpo. Cuando un pueblo es verdaderamente pobre, usted no va a encontrar muchas personas de sobrepeso. Pero cuando un pueblo está muy bendecido, el pueblo empieza a ser más, bueno, empieza a ver más personas que tienen sobrepeso. Eso está hablando no solo en el cuerpo, sino en muchas cosas sobre la vida, hablando de las bienes de la vida. Cuando somos pobres, ya bienes, asientos, sofás, televisiones, celulares. Cuando somos pobres hay muchas cosas que nos faltan. Pero cuando estamos muy bendecidos, empezamos a engordar. No es un celular sencillo, son a veces un celular muy caro, a veces dos o tres. No es una televisión de 12 pulgadas, sino es una televisión de 48. Entonces, el engordamiento no solo está hablando de lo físico del cuerpo, está hablando de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el Señor está hablando, cuando nosotros empezamos a perder el sentido verdadero de Dios, de ese mundo, empezamos a pensar en nosotros mismos, más que todo. Y eso es el primer paso. Hay orgullo, recuerda. Versículos 5 al 7. A las cuales matan sus compradores y no se tiene por culpables. Y él que las vende dice, bendito sea Jehová, porque me ha enriquecido. Y sus propias pastoras no tienen piedad de ellos. Entonces podemos ver el siguiente cambio en la sociedad. Dice, las cuales matan sus compradores. El pueblo está siendo vendido a otros países, vendido a otros pueblos, vendido en sus préstamos, en sus deudas, en sus réditos. En toda manera, el pueblo está llegando a ser esclavo. En el Viejo Testamento podemos saber que muchas veces cuando un pueblo quedó esclavo es que sus vencedores lo llevaran físicamente a sus naciones esclavo. Hoy podemos quedar esclavos en nuestra propia tierra por la necesidad de, como lo dijo, televisiones grandes, casas grandes. Quedamos con grandes préstamos en el banco. A veces esos préstamos, los réditos, los intereses van a gente de otras naciones para enriquecer a ellos. Entonces, estamos matados por nuestros compradores y no están tenidos por culpa. Es decir, nadie va a culpar a ellos porque están enriqueciendo por el pueblo. Dice más bien, esos que nos está vendiendo, por decir, están sintiendo ellos bendecidos por Dios, porque Dios está dejando que esto suceda. Pero no es tanto que Dios lo deja suceder, sino Dios nos ha dicho, vamos a cosechar lo que sembramos. Hemos sembrado el mal, estamos cosechando el mal. Y bien nos dice en el último de 5, ni aun sus propias pastoras lo tienen piedad. Cuando hablamos muchas veces hoy en día de la política, podemos ver que muchos de los políticos vean sus trabajos, sus puestos como un fuente de enriquecerse, de mejorar su vida, su familia, pero a veces no piensan nada en el pueblo, ni en cómo ayudar al pueblo verdaderamente. Entonces podemos ver esta deterioramente en la sociedad. Versículo 6, por tanto,
no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y herirán la tierra, y yo no los liberaré de sus manos. Entonces podemos ver fácilmente, Dios está entregando aún a todo su pueblo en manos de sus amigos, de sus vecinos, de sus mismos compañeros. Y aún el rey está aprovechando del pueblo. Hay ese deterioramiento que va día por día destruyendo la sociedad. Versículo 7, apacentaré pues las ovejas de la matanza, esto es, a vosotros los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puso por nombre hermosura, a la otra lazos, y apacenté a las ovejas. Entonces viene Dios y dice, bueno, el pueblo va deteriorando, vengo yo con dos callados. La palabra aquí callado es un poco interesante porque realmente en el hebreo tiene sus dos significancias que son importantes. Uno es como una bastón que va a usar alguien que cuida animales, especialmente al rebaño, a las ovejas. Es un bastón especial que tiene un gancho en el punto para agarrar la nuca de una oveja si la oveja va afuera del rebaño o va para un lugar peligroso. Pero esa misma palabra también puede hablar de una porción específica de comida. Y eso es interesante. Viene Dios con 2 porciones, con 2 bastones para cuidar su rebaño. Y la tiene por nombre. Uno se llama hermosura, el otro se llama callado. Entonces, no, uno por hermosura, el otro por lazo. Lazo quiere decir están amarrados. En parte también habla de unidad, pero no necesariamente de una buena forma. Entonces son 2 bastones, 2 callados, 2 porciones, uno hermosura, el otro lazo para apacentar las ovejas. Versículo 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, y mi alma los detestó, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Bastante importante porque Dios está dando un periodo de tiempo, 30 días, para destruir 3 pastores. Y es interesantemente pensando en una manera profética. Nos dice en Ezequiel 4, versículo 6, solo el último del versículo. Aunque este pasaje, versículos 4, 5, 6, 7, todos los versículos alrededor, hay una historia importante. Pero aquí solo vamos a enfocar en esa interpretación profética. Dice, día por año te lo he dado. Entonces, 30 días, ¿qué será? Pues un mes o 30 días proféticos equivaldrán a aproximadamente 30 años o el periodo de tiempo que Cristo estuvo en la tierra justo antes de comenzar su ministerio y luego sufrir su crucifixión. Y eso es importante. Entonces viene 30 años o esos 30 días y luego sabemos que el Señor predicó aproximadamente 3 años. Ya después de eso fue crucificado. Entonces, está hablando aquí 3 pastores. El número 3 es bastante importante aquí. Dice que en 30 días. Seguimos adelante. Vemos en el tiempo de cuando Jesús estaba en la tierra, el periodo del Nuevo Testamento, podemos saber que en el templo había 3 grupos de personas muy importantes. Los escribas y rabinos en conjuntos que se llamaban fariseos. Si usted recuerda Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús predicaba y hablaba de los fariseos. Se refiere a sí mismo como los asociados. En muchos sentidos era el grupo progresista entre los judíos, habiendo adoptado muchas enseñanzas que no se encuentran claramente en las escrituras hebreas.
como la creencia en la resurrección de los muertos, una doctrina mencionada únicamente por la profeta posterior Daniel. Según Josefo, había como unos 6,000 fariseos. Entonces aquí tenemos un grupo. Recuerda, hay 3 grupos. El segundo, los saduceos, estaban formados por el sacerdocio y ciertos judíos ricos. No eran tan rigurosos con los detalles de la aplicación de la ley. Los fariseos y los saduceos eran realmente partidos religiosos, más que sectas. Según Josefo, había unos 4,000 saduceos. Y otra vez podemos ver de ellos en el Nuevo Testamento cuando el Señor lo refirió a ellos. Pero había un tercer grupo que no se menciona realmente en la Biblia, pero existía en una menor cantidad de personas, pero aún era importante. Los esenios eran una verdadera secta religiosa originada durante la revuelta macabea, cuyas exigencias eran en algunos aspectos más exigentes que los de los fariseos. Habían adoptado muchas creencias y prácticas persas, vivían como hermandad en monasterios, se abstuvieran de casarse y tenían todas las cosas en común. Se especializaron en enseñanzas sobre ángeles. No hay estimaciones claras de cuántos esenios había. 3 grupos. Y todos esos 3 realmente fueron destruidos por Jesús, no por decir físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque Jesús trajo la verdad, predicó la verdad y dio libertad a la gente. Porque cuando comprendemos nosotros la verdad de Jesucristo, ninguna otra cosa nos queda, nos sentimos satisfechos con ninguna otra enseñanza. La libertad, eso lo hace la persona. No hay otra cautividad que lo vamos a aceptar. Entonces Dios vino, Cristo vino y predicó esa libertad por medio de la enseñanza, de la doctrina de Jesucristo mismo. Seguimos en versículos 9 y 10. Y dije, no os apacentaré. La que ha de morir, que muera. Y la que se ha de perder, que se pierda. Y las que quedan, que cada uno coma la carne de sus compañeras. Entonces había 3 grupos de personas aquí. Se ve que 3 es muy común número. Dice el Señor no iba a cuidar. Y sabemos que en su venida Él predicó los 3 años dando la verdad a la gente. Pero de ahí sabemos nosotros históricamente, alrededor del año 30, cuando Jesús murió, sabemos que había como 40 años hasta que llega el Imperio Romano bajo Tito y destruyó el pueblo. Entonces, una parte iba a morir, uno iba a perder, los que quedaban iban a comer hasta la propia carne de sus vecinos. Y si tú has leído la historia que fue escrita por Josefo, específicamente la historia del sitio de Tito contra Jerusalén, usted va a saber y va a recordar que quedó la verdad. La gente, a veces en la noche, se vino juntos a hablar en la noche, pues mañana comemos tu hijo y el día siguiente comemos el mío. Y así estaban comiendo la propia carne de unos a otros. Era un escenario horrible, horrible. Y es parte de lo que Dios estaba hablando aquí. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el pueblo se encontró en esa situación? Estaba deteriorando todavía. No reconoció su Salvador. Versículo 10. Tomé luego mi cayado, hermosa. Y yo pienso que esa es a la muerte de Jesús durante su primera venida. Dice, y lo quebré. Sabemos que Jesús fue quebrantada. Cuando hablamos hermosura, hablamos de algo que es atrayente, hablamos de algo que quizás es bonito, por decir. Vino Jesús y predicó un evangelio lindo. Pero ¿qué pasó? La gente, por la mayoría, pues, no lo quería. Él ofreció algo bonito al pueblo, pero el pueblo decidió. Sabemos que cuando Jesús estaba en el concilio de Pilato,
el pueblo estaba afuera, los judíos, no los romanos, aunque tal vez había romanos allá, pero eran los judíos, el mismo pueblo de Jesús. ¿Y qué estaban ellos gritando? Crucifícalo, crucifícalo. Entonces así pasó. Lo quebré para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y ese pacto era el pacto del Viejo Testamento, la ley de Moisés. Sabemos que esa ley terminó, tuvo su cumplimiento con Jesús. Y cumplimiento es importante. No quiere decir que queda borrado. Siempre existe la ley del Viejo Testamento, pero queda cumplido en Jesús. Y por eso no es necesario que vayamos nosotros a hacer sacrificios de animales, pero fue por el quebrantamiento de hermosura. Luego, dice, tomé luego mi callado hermosa y la quebré para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y así como en la imagen estaba el callado hermosa, Jesús crucificado en el cruz, el pueblo no lo quería. Es la deterioración. Versículo 11 y 12, fue deshecho en ese día. Y así conocieran los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un pueblo va deteriorando, llegamos a este momento cuando empezamos a vender, negociar. Eh, Pensamos que las cosas de Dios es mercancía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús fue vendido. ¿Fue la verdad? Sí, fue la verdad. San Mateo 26, 14 a 16 dice, en todo uno de los 12, uno de los ministros, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y convenieran con él, ¿por cuánto? ¿Qué nos dijo en Zacarías? 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas Iscariote, uno de los más queridos del Señor, uno de los 12 apóstoles, fue a los mismos 3 pastores que iban a ser destruidos y negoció las cosas de Dios. Más que esto, negoció el Señor mismo. Dice el versículo 13 de Zacarías, y me dijo Jehová, échalo al tesorero. No sé si usted recuerda la historia de Judas Iscariote. Cuando vendió el Señor, luego él miró que Jesús fue llevado para ser crucificado. ¿Qué hizo? Sabemos que él regresó al templo con el dinero, lo tiró a los pies de los sacerdotes y se fue a morir. Vemos aquí la profecía. Y me dijo Jehová, échalo al tesorero o alfarero, porque fue dado más bien al alfarero. Hermoso precio con que me ha apreciada. Tomé las 30 piezas de plata y las eché al tesorero, al alfarero, en la casa de Jehová. El dinero fue traído por Judas Iscariote, tirado al suelo, pero aquel mismo dinero no se podía usar en el tesoro, en las ofrendas. Entonces, ¿qué hizo los sacerdotes? Vemos su historia. San Mateo 27, 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlos en el tesoro, porque es precio de sangre. Y tomando consejo, compraron con ellos el campo del alfarero, para sepultar de los extranjeros. Entonces ellos usó ese mismo dinero para comprar ese lote de tierra y lo convirtió en un cementerio para extranjeros. Versículo 8, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron los 30 piezas de plata, el precio del estimado,
el cual fue apreciado por los hijos de Israel. Y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces tenemos esta historia tal y como fue profetizado en Zacarías. ¿Quién podía imaginar que el pueblo mismo de Jesús hubiera sido el pueblo que iba a vender a él? Tanto comprarla, porque fueron los sacerdotes que dieron el dinero, como Judas, el mismo siervo del Señor, que la entregó. Entonces, versículo 14 dice, quiebro luego mi segundo callado, lazos o armonía, para romper la hermandad entre Judá y Israel. Pues sabemos nosotros bien que Israel en el tiempo de Zacarías ya estaba dispersado. Sabemos que en el tiempo de Zacarías, cuando él estaba escribiendo, solo quedó los dos pueblos en el sur, Judá y Benjamín. Israel ya estaba perdido. Desde ese tiempo en adelante no había un Israel tal y como había antes, los 10 tribus al norte. Pero, según algunos historiadores, todavía en ese periodo de tiempo de la reconstrucción después de Zacarías, también en el periodo cuando Jesús caminaba en la tierra, según había cierta conexión entre los tribus perdidos y Jerusalén. Algunos, según, venían de vez en cuando para hacer sus sacrificios. Aún hay una creencia que los tres magos o los magos que vino, porque decimos tres, pero en ninguna vez dijo que había tres. Lo que había tres eran los regalos. Entonces, pero los reyes magos que vino, hay unas historias que nos da a saber que es posible que ellos eran de los otros 10 tribus, pero de eso todavía no estamos muy seguros. Entonces, había una cierta conexión posible, pero Dios dijo, aquella conexión entre Judá y Israel aquí iba a terminar. ¿Qué pasó? Pues sabemos en el año 70, 72, vino los romanos, rodearon Jerusalén, destruyó Jerusalén, esparció los que quedaban, como en el mapa que tú estás viendo aquí, la diáspora judío. Las flechas rojas se demuestran dónde fueron llevada la gente esclavo. Quedó prohibido que los judíos y cristianos quedaran en Jerusalén. El nombre del lugar fue cambiado a Israel, a Palestina, y Jerusalén fue cambiado de Jerusalén a área capitolino. Entonces quedó completamente destruido. El segundo callado, el segundo bastón, el segundo porción destruido. Versículo 15 y 16. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto pastor en la tierra, que no visitará las pérdidas, no buscará la pequeña, ni curará la pierna quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la engordada y romperé sus pezuñas. Entonces, podemos ver la deterioración poco a poco y luego los verdaderos pastores, si hubiera alguno, todos destruidos, y dice el Señor, voy a levantar nuevos pastores en la tierra. Nada más que estos pastores van a ser distintos, no van a interesar el rebaño. Ellos van a pensar en su dinero, ellos van a pensar en sus propios bienes, no van a pensar nada en la verdad de la iglesia. Versículo 17. Ay del pastor inútil que abandone el rebaño. Espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será totalmente oscurecido. Entonces aquí sigue la deterioración. Ahora viene más guerra, más problema para acabar con el pueblo de Dios, como decir. San Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23 dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso es importante porque ¿qué nos dijo en 17? Dice, uno, es un pastor inútil. Dice, caigará la espada sobre su ojo derecho. Siempre el brazo derecho, el ojo derecho habla de la justicia y la rectitud.
Entonces, si el espada está cayendo sobre el ojo derecho, quiere decir, estoy ciego en justicia. Y es lo que nos está hablando en versículo 22 de San Mateo. Si el ojo fuera sincero, justo, todo mi cuerpo será lleno de luz. Pero si mi ojo es maligno o peor, aquí como en 17 de Zacarías, queda ciego, entonces, ¿qué pasa? Todo el cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuánta más lo serán las mismas tinieblas. Si estoy ciego, la oscuridad es completo. Uno que cierre sus ojos, siempre hay una cierta luz que entra y sabemos que hay luz porque con sus ojos cerrados tú puedes saber si está en un lugar con luz o un lugar oscuro. Se distingue aunque sus ojos están cerrados, pero el que está ciego no puede distinguir. San Lucas capítulo 1 versículo 51 dice, hizo poesas con su brazo, esparció a los soberbios en las imaginaciones de sus corazones. Entonces, otra vez habló aquí del brazo de Dios. Sabemos que el brazo derecho habla de su fuerza. La mayoría de la gente, su brazo derecho es su brazo primera. Quiere decir, escribe con el derecho, abrimos los puertos con el derecho, siempre habla de la buena trabajo, simbólicamente. Entonces aquí estás diciendo que la espada va a caer sobre este brazo derecho. Quiere decir, no van a estar haciendo buenos trabajos, sino va a estar haciendo malas cosas. Soberbia, imaginaciones, falsedades, todo va a cambiar. Es lo que está hablando, la deterioración de su pueblo. Entonces, cuando vemos ese capítulo, desde principio a fin, como también cuando vemos todo Zacarías de capítulo 1 a capítulo 14, encontramos este patrón. Puede ser como una rueda. Si tú en un papel escribes un círculo que tiene un punto de empiezo y luego un punto de terminación, este es el patrón. No lo voy a decir que esta lista que yo tengo es completo. Es nada más las cosas que yo estoy viendo. Pero tú tal vez estás viendo otras piezas en eso. Está bien. No lo voy a decir que es completo de ninguna manera. Pero es lo que yo veo. Número uno, el pueblo de Dios se une a todos y a todos. ¿Qué quiere decir? Empezamos a abrir nuestras puertas. Recuerda las fronteras. Abrimos las puertas y dejamos que cualquiera entre. Piensa en su casa. ¿Qué tal que usted deja la puerta abierta y en su comunidad hay leones? ¿No habrá peligro? Sí habrá peligro. Y es lo que estamos hablando. El pueblo está empezando a despreocuparse, están abriendo sus puertas, dejando cualquier entrar. No solo dejando cualquier cosa, sino cualquier persona. Es importante. Entonces, para ponerlo en perspectiva, estamos viendo videos, programas, escuchando cualquier cosa, viendo cualquier cosa, leyendo cualquier cosa, no nos importa. Si es cosa lleno de malas palabras, si es cosa lleno de asesinos, horror, no importa, abrimos la puerta, todo está bienvenido. Y luego, así en personas, abrimos la casa, aunque somos padres, tal vez tenemos nuestros hijos que son inocentes, pero abrimos la puerta, invitamos dentro drogadictos, alcohólicos o cualquier persona malo. El pueblo empezó a deslizar. No estaba haciendo acepción de persona. Es decir, Dios siempre tiene abiertas las puertas de la iglesia. Cualquier que quiere llegar y arrepentir y convertir está bien. Pero nosotros como individuales tenemos que tener cuidado. Porque si yo abro la puerta y dejar entrar lobos dentro de mi casa, voy a destruir mi familia. Y ahí es donde tengo que tenerme cuidado. ¿De qué dejo entrar a mi casa? No puedo dejar que mis niños estén mirando cualquier programa ni escuchando cualquier cosa, sino tengo que tener un cuidado. Porque si deslizamos un poquito hoy, mañana va a ser un poco más.
Segundo parte de ese patrón, las tradiciones comienzan a perderse. Estoy hablando de buenas tradiciones. Si recordamos nuestra historia en Zacarías, podemos recordar que el pueblo de Dios mandó una delegación a los sacerdotes y a los profetas haciendo la pregunta sobre el ayuno. ¿Recuerda? ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Él le dijo, ¿para qué está ayunando? ¿Y está ayunando para Dios o está ayunando para sí mismo? Entonces ellos todavía tenían su tradición, pero había perdido el sentido. Estaban nada más haciendo las mociones, como a veces hacemos nosotros. Viene el día sábado, domingo, miércoles, como sea, cualquier día cuando hay reunión en la iglesia y vamos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Vamos por tradición? ¿O vamos realmente porque queremos aprender de Dios o estar con los hermanos? Es decir, si el día de reunión de tu local fue cambiado a lunes y a viernes, ¿siempre irá usted esos días? ¿O está usted nada más guardando tradiciones? ¿Cuál es su propósito? Aquella gente en el Viejo Testamento todo quedó en puro tradición. Dios no estaba parte. Número 3, el pueblo de Dios comienza a deslizar. Quiere decir, van por abajo más rápido, más rápido, más rápido, dejando más las buenas razones de las tradiciones, dejando cualquier cosa entrar en la casa. Sabemos que dentro de la palabra de Dios no está, por decir, todos los errores que podemos cometer. No está escrito si debemos usar o no debemos usar media social. No está escrito en la Biblia. Entonces hay muchas cosas que no están escritas. Llega el punto cuando empezamos a pelear. Entonces, al leer toda la Biblia, fácilmente encontramos que hay muchos consejos contra beber alcohol. Aunque jamás vamos a encontrar un versículo que dice es pecado beber un traguito de cerveza. No hay tal palabra. Pero hay muchos pasajes que nos habla del peligro. Entonces, ¿qué pasa cuando deslizamos? Llegamos a un punto cuando empezamos a pelear esas cosas, donde la palabra dice, no todo es prudente. Empezamos nosotros a pelear, aún en la congregación, porque tal vez yo quiero en la noche tener un traguito de vino y digo yo, es bueno para mi salud. Y viene un hermano y ve a mi bote de vino que yo estoy usando para mi salud y él dice, hermano, ¿por qué está bebiendo eso? Yo le digo, pues la palabra de Dios nunca la prohíbe y empiezo a justificar, pero esos deslizamientos son peligrosos. Primeramente es en cosas pequeñas, el vestir, el modo del peinado, las palabras. Quizás, ¿será que hay un lugar en la palabra de Dios donde dice que no hablas malas palabras? No hay, pero es un deslizamiento. Poco a poco vamos dejando las buenas costumbres y empezamos buscando el mal y justificando el mal. Número 4, el pueblo de Dios comienza a enfocarse en las cosas y no en la justicia. Empezamos a luchar, necesito una casa más grande, necesito un coche más nuevo, necesito ropa de modo. Eh, Cada una de esas luchas nos cuesta. Usted sabe, para tener buena ropa, para tener una buena casa, cuesta mucho esfuerzo de nosotros. Entonces estamos esforzando mucho para ganar los bienes y cuando viene un pobre, no sobramos dinero, no tenemos con qué ayudarlos. Entonces vamos deslizando más. Ya no podemos ayudar al prójimo, solo tenemos dinero para mi televisión un poco más grande, para mi PlayStation o mi Xbox. Esos dineros que voy gastando ya no tengo para ayudar a mi vecino que tal vez está muriendo de hambre. Y eso es el deslizamiento. Número 5, el pueblo de Dios comienza a venderse a los extranjeros. Por nuestra ambición de tener cosas, empezamos a vender nuestra vida. Es la esclavitud realmente. Viene en forma de préstamos al banco para comprar su casa más grande, para comprar su coche, para comprar su moto, para comprar lo que sea.
viene uno por uno y muchas veces esta gente que nos está prestando dinero son extranjeros, gente de otro lado. Entonces yo cuando pago mis réditos, los intereses, no es un dinero que va a bendecir mi pueblo, es un dinero que va a bendecir otra nación. Vamos vendiendo a nosotros mismos, a los extranjeros. Luego dice, Dios llama a la gente y les recuerda que solo hay dos caminos. Dios manda profetas y a veces no solo son profetas como imaginamos, Isaías, Ezequiel, a veces los profetas que Dios manda son personas de alta voz en la media, en la televisión. Quizás hay un reportero, un noticiero que sale y nos habla, nos reclama nuestras propias injusticias. Y a veces no le gustamos estas voces porque nos está reclamando. Pero Dios está mandando a esa gente para hacernos recordar, solo hay dos caminos. Es la verdad. Uno nos lleva a la cautividad, lazos. Uno nos lleva a la libertad, hermosura. Tenemos que escoger. El pueblo en el tiempo de Jesús escogió. ¿Qué dijo sobre hermosura? Crucifícalo. Crucifícalo. Ellos no lo querían. Luego dice, la impiedad comienza a exponerse a través de la verdad. Hay un cambio ahora. Nosotros empezamos a adaptarse los modos del mundo dentro de la iglesia. En el tiempo del Viejo Testamento, Israel mismo en el templo empezó a poner estatuas, ídolos de las otras naciones, sus dioses. Empezó a cambiar sus ritos en la iglesia conforme a las otras naciones a su alrededor. Empezó a cambiar la verdad. Empezaron a negociar el verdad. Luego, como dice aquí, el pueblo de Dios comienza a rebelarse. Ya son religiosos. Desde el último día cuando Israel fue llevado esclavo y destruido por Roma, eran religiosos. No dejó su religión, pero eran rebeldes contra la verdad. Cuando vino Jesús y dijo, ayudar a los huérfanos, tenemos este pasaje mismo en Zacarías, cuando el Señor vino y habló sobre respecto al ayuno. Dijo él, ten cuidado, piedad por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros, sean personas justos y de justicia. ¿Y qué dijo el pueblo de Dios en Zacarías? Dice, pusieran su corazón duro y dijeran, no, no lo haremos. Rebeldía. Pero siempre iba al templo, siempre hacían sus sacrificios. A veces es difícil creer, pero siempre eran religiosos, aunque eran rebeldes. Luego, las promesas de la gente a Dios se destruyen a través de la rebelión. Sabemos cuando venimos a la iglesia, no importa en qué tiempo es. Hoy en día, nuestros pactos y promesas lo hacemos por medio de bautismo y la imposición de manos. Llegamos a la iglesia a arrepentir, pedimos bautismos, vamos a las aguas bautismales, luego recibimos la imposición de manos. Todo ese es un proceso de promesa a Dios. Estamos diciendo en acciones, no en palabras, aunque lo podemos decir en palabras también, pero en acciones estamos diciendo, sí, yo quiero seguir a Jesús. Pero llega el momento cuando somos rebeldes. Empieza con cosas pequeñas. ¿Por qué tenemos que ir a las aguas bautismales? ¿Por qué tenemos que ser sumergido en el agua? ¿Por qué no solo echa unas gotas de agua en la cabeza? ¿Por qué los ministros tienen que ser llamados por Dios? ¿Por qué no elegimos a los ministros? Entonces van esos cambios y empezamos a cambiar nuestras promesas de seguir a Jesús. Empezamos a destruir y quebrar por rebeldía, aunque siempre somos religiosos. Luego, los llamadas a la oración y el ayuno ocurren para tratar de detener los juicios de Dios. Así como podemos ver en nuestro propio día. Salió la pandemia de COVID, muchos, aún líderes de naciones grandes, llamaron a su pueblo al ayuno y oración. ¿Acaso al arrepentimiento? Y eso es el problema.
De nada sirve el ayuno y oración. El Señor mismo dijo, si no hay arrepentimiento. La razón por este ayuno y oración es para detener los juicios. Entonces estamos hablando de un pueblo que está temoroso del juicio, temoroso de la pandemia, temoroso del huracán, temoroso del volcán, temoroso del terremoto, pero no temoroso de Dios. Y eso es el problema. Entonces empezamos a animar a nuestros vecinos, hay que ayunar, hay que orar. Y sí, son buenas cosas, pero sin arrepentimiento son inútiles. Pero es parte del deslizamiento del pueblo. Siempre conocemos la oración y el ayuno y sabemos que son importantes, aunque no lo estamos haciendo bien. Luego, las cosas buenas y la verdad se conviertan en mercancía. Hoy en día los más grandes predicadores no predican sin dinero. Los más grandes cantantes cristianos no cantan sin dinero. Todas las cosas de Dios han llegado a ser mercancía. Los mejores enseñanzas, si tú no lo pagas, no lo puedes escuchar. Hasta ahora, en muchas iglesias, para recibir una oración hay que pagar según la enfermedad. Esa es mercancía, es lo que Dios estaba hablando. Pues ya estamos en eso. Y luego el pueblo de Dios queda cautivo. Somos cautivos no solo por nosotros mismos y nuestras malas pasadas, nuestras malas acciones, llegamos a ser cautivos por el mundo. Ya es muy difícil salir. Sabemos bien, cuando estamos afuera de la aula, es fácil escapar. Cuando ya estamos dentro y la puerta cerrada y el candado puesto, ¿cómo salimos? Aunque queremos, aunque reconocemos nuestra cautividad, pero ¿qué hacemos? Cuando Nabucodonosor estaba llevando ahí por el desierto aquella fila de esclavos de Jerusalén, estoy más que seguro que algunos de ellos cayó la razón. Ezequiel, Isaías, Jeremías nos advirtió, nos dijo que ese venía, ahora somos cautivos. Pero ¿qué iban a hacer? Ya era tarde para arrepentir. Y el último, Dios levanta hombres para guiar a su pueblo que parece necio. Entonces los que quedan, los que restan en el pueblo de Dios, van a poner sus propios pastores, sus propios líderes, líderes que no le van a interesar por su pueblo. Líderes que van a preocupar por su corbata y su saco, líderes que van a preocupar por sus aviones para viajar al mundo, líderes que van a preocupar por sus mansiones y que su pueblo siempre está dando el buen diezmo para que yo me compre una mansión más grande. Este es el ciclo. Y si revisamos el mundo hoy, podemos ver que este ciclo ya está cumpliendo. Entonces, la única manera para quebrar este círculo es el arrepentimiento. Reconociendo nuestros errores y pecados, podemos quebrar este círculo en nuestra vida individual, personal. Para quebrar ese ciclo en la iglesia, muchos individuales tienen que reconocer y tienen que arrepentir. Para cambiar ese patrón, ese ciclo en una nación, la mayoría de la nación tiene que reconocer eso y tiene que arrepentir. Si no hay un arrepentimiento, no hay un cambio. Y la destrucción es lo que llegamos. Entonces esto tenemos que pensar hoy en día. Cuando estamos revisando las cosas de Dios, tenemos que pensar, ¿seguimos el mal camino para que llegamos a la destrucción? ¿Seguimos el mal camino hasta que estamos eligiendo necios para dirigirnos? De mi parte, yo digo que no. Yo quiero arrepentir, quiero reconocer mis errores, quiero buscar de Dios, quiero buscar el camino de salvación. Yo recomiendo a usted, revise bien su vida. No solo lo ponga en ayuno, en oración, así por gusto, sino primeramente revisa si hay errores en su vida. Busca el arrepentimiento y el cambio. Y habla la verdad con sus vecinos para que podamos quebrar este ciclo. Porque es el ciclo que destruyó el pueblo de Dios. Sabemos, en Zacarías había pasado con Nabucodonosor.
Luego a lo más grande de todo Zacarías llegó Jesús, como bien nos habló. Estaba Jesucristo caminando con su pueblo. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron, lo mataron. Entonces es el ciclo. Y luego cuando ellos, por su rebeldía, desechó la verdad, llegó el imperio romano a destruir el pueblo de Dios. Entonces tenemos que quebrar ese patrón, tenemos que quebrar ese círculo. Y eso solo hacemos siguiendo al Señor, obedeciendo sus mandatos, no siendo rebelde, revisando nuestra vida y buscando el arrepentimiento. Gracias por su tiempo. Espero que esta enseñanza sea de apoyo para usted y una bendición. Que Dios lo bendiga.